Quien llega hoy a una ciudad china tiene la sensación de haber entrado en una máquina del tiempo. Hay aeropuertos enormes, avenidas elevadas, rascacielos que brillan por la noche y trenes que circulan más rápido que muchos aviones. En menos de 4 décadas, China ha construido un escenario que parece sacado de la ciencia ficción. Pero este salto no es fruto del azar. Existe un plan dirigido con mano firme por el Partido Comunista, en el que cada carretera, cada fábrica e incluso cada aplicación forman parte de algo mucho más grande. ¿Quieres saber qué plan es ese? Hoy, Bello Mundo le contará la oscura realidad de por qué China vive en 2049. Si hubieras sobrevolado China a finales de los años 70, habrías visto un país casi detenido en el tiempo. El escenario era de interminables campos de arroz, pueblos de tejados bajos y caminos de tierra que atravesaban el interior. Más del 80% de la población vivía en el campo, cultivando con métodos sencillos, sin maquinaria moderna. Así es, en aquella época, más de 8 de cada 10 chinos vivían en el campo. Eran personas que se pasaban todo el día cuidando arrozales y huertos sencillos. Las ciudades eran pocas y modestas. La vida de la mayoría giraba en torno a la supervivencia, y la pobreza era la norma, no la excepción. En este contexto apareció Deng Xiaoping, un líder de baja estatura, de voz tranquila, pero con ideas audaces. En 1978, lanzó las reformas de apertura. La lógica era curiosa. En lugar de cerrar las puertas, el gobierno decidió abrir algunas brechas controladas para ver qué pasaba. Así nacieron las zonas económicas especiales, lugares cuidadosamente seleccionados para experimentar el llamado capitalismo, con características chinas. En estas áreas se invitaba a las empresas extranjeras a montar fábricas, traer tecnología y generar puestos de trabajo. A cambio, recibían incentivos e infraestructura. Era como si el gobierno hubiera abierto pequeñas ventanas a la modernidad dentro de un país que aún vivía en el pasado. El impacto fue impresionante. En solo 3 décadas, China pasó de tener poco más de 170 ciudades a más de 700. Hoy en día hay 18 megaciudades, cada una con más de 10 millones de habitantes. Es como si el país hubiera plantado metrópolis en serie. Entre todas ellas, una se convirtió en símbolo: Shenzhen, en el sur, pegada a Hong Kong. Hasta finales de los años 70, era solo un pueblo de pescadores. Olor a pescado, redes secándose en la playa, barcos sencillos saliendo al mar. Cuando obtuvo el título de primera zona económica especial, se convirtió en un laboratorio del futuro. En pocas décadas, esta ciudad se transformó en el Silicon Valley chino, hogar de gigantes como Huawei, Tencent y DJI. Hoy en día tiene más de 17 millones de habitantes, más gente que muchos países enteros. Y no fue la única. Ciudades como Shanghái, Chongqing y Guangzhou también se dispararon. Carreteras, vías fluviales, puentes y colosales presas hidroeléctricas, como la de las Tres Gargantas, cambiaron para siempre el paisaje. Más de 1 millón de personas fueron reubicadas para que se pudiera construir la obra. El país demostró que estaba dispuesto a modificar incluso el curso de los ríos para seguir adelante. Pero el motivo nunca fue solo hacerse grande. Detrás de este espectáculo de crecimiento hay un lado oscuro que pocos cuentan. Y es ese lado el que empezarás a descubrir a partir de ahora. Si las ciudades crecieron a una velocidad casi increíble, la vida dentro de ellas también se transformó. Y quizás el mayor impacto para quienes visitan China hoy en día está en el bolsillo, o mejor dicho, en la ausencia de él. El dinero en efectivo prácticamente ha desaparecido. Incluso las tarjetas de plástico, tan comunes en Occidente, parecen algo anticuado. En el día a día,
casi todo se hace a través de una aplicación instalada en el móvil. La más famosa es WeChat, creada por el gigante Tencent. Nació como un simple servicio de mensajería, similar a WhatsApp, pero fue creciendo hasta convertirse en una auténtica navaja suiza digital. Allí puedes chatear con amigos, pedir comida, pagar facturas, renovar documentos, llamar a un taxi, concertar una cita con el médico e incluso resolver trámites burocráticos del gobierno. Es una mezcla de WhatsApp, Facebook, Uber, banco y notaría en un mismo lugar. Otra aplicación que domina es Alipay, vinculada al grupo Alibaba. También es una cartera digital, muy utilizada en el comercio electrónico y en las compras diarias. Entre las dos, concentran más del 90% de todos los pagos móviles del país. Estamos hablando de alrededor de 1.000 millones de personas que prácticamente viven sin usar dinero en efectivo ni tarjetas. La escena es curiosa para cualquier extranjero. Entras en un taxi, muestras el código en tu celular y listo. Compras fruta en el mercado callejero y el vendedor ya tiene el QR pegado en su puesto. Incluso las donaciones a los templos o las propinas a los artistas callejeros se hacen con el celular. Según datos oficiales, el dinero en efectivo representa hoy menos del 4% de toda la circulación financiera del país. Es decir, China prácticamente ha dado un salto directo a una economía digital. Esta practicidad impresiona, pero también revela otra cara del futuro chino. Porque no basta con tener una vida digital si el desplazamiento entre estas ciudades gigantes es lento. Por eso, el gobierno ha invertido fuertemente en otra vitrina tecnológica: los trenes de alta velocidad. En poco más de 10 años, China ha construido la mayor red ferroviaria de este tipo del planeta. Hoy en día, alrededor de 2/3 de toda la red de alta velocidad del mundo se encuentra dentro del país. Estos trenes alcanzan fácilmente los 300 km por hora y conectan megaciudades en pocas horas. El viaje entre Pekín y Shanghái, por ejemplo, que podría llevar más de 10 horas en coche, se puede hacer en poco más de 4 horas en tren. Para los chinos, es parte de la rutina. Para los visitantes, parece cosa de ficción. Mientras que en muchos países el debate sobre si tener o no un tren bala se prolonga durante décadas, en China ya se consideran un medio de transporte habitual. Esta infraestructura ha acortado las distancias en un territorio continental, ha acercado ciudades y ha rediseñado la geografía económica. Pero aquí es donde surge una pregunta incómoda. Si todo funciona tan rápido, tan conectado y tan práctico, ¿qué pasa con toda la información generada? ¿Quién controla estos datos y estos desplazamientos? Es en este punto donde comienza a aparecer el lado oscuro del proyecto. Si la tecnología facilita la vida y los trenes acortan las distancias, también ha convertido a China en el país más vigilado del planeta. Es imposible caminar por una gran ciudad sin ser filmado. Se estima que hay alrededor de 700 millones de cámaras repartidas por todo el territorio, lo que equivale a una cámara por cada 2 personas. Estos equipos no están ahí solo para registrar robos o accidentes. Forman parte de un sistema centralizado apodado Skynet, en una irónica referencia a la película Terminator. En él, cada imagen captada es procesada por software de inteligencia artificial. Las cámaras reconocen rostros incluso cubiertos por máscaras, identifican la forma de caminar de cada persona y cruzan la información con bases de datos del gobierno. En la práctica, esto significa que si alguien permanece demasiado tiempo frente a un edificio público o se cruza con una persona que está bajo vigilancia, el sistema emite una alerta automática. Los policías no necesitan patrullar cada esquina, porque hay un centro de mando que lo supervisa todo en tiempo real y envía patrullas solo cuando es necesario. Este monitoreo no se limita a las calles,
Dentro del celular también se pueden rastrear conversaciones, pagos y publicaciones. WeChat y Alipay, que simplifican la vida cotidiana, son al mismo tiempo fuentes de datos valiosas para el Estado. Es como si cada transacción dejara un rastro que el gobierno puede seguir cuando lo desee. El impacto de esto es doble. Por un lado, los índices de criminalidad han descendido de forma significativa en la última década. Hoy en día, el país está considerado uno de los más seguros del mundo, y muchos chinos afirman sentirse protegidos sabiendo que la tecnología está vigilando. Por otro lado, crece la sensación de vivir bajo una vigilancia constante, como si cada paso fuera observado. Para algunos, seguridad, para otros, agobio. Y es precisamente en este punto donde la narrativa adquiere otra dimensión. Porque detrás de esta red de cámaras y aplicaciones, también se encuentra el motor que impulsa la mayor transformación económica de la historia reciente. Pocos países han crecido tan rápido en tan poco tiempo. Desde finales de los años 70, China ha pasado de ser una nación rural y aislada a convertirse en la segunda economía más grande del planeta. Durante 3 décadas, el país registró un crecimiento medio de casi el 10% anual. Este ritmo solo fue posible gracias a una estrategia bien definida: abrir las puertas a las industrias extranjeras, ofrecer mano de obra abundante y barata, y al mismo tiempo, invertir en infraestructura a gran escala. Así nació el apodo de «Fábrica del Mundo». Empresas occidentales enteras trasladaron sus líneas de producción a ciudades chinas, aprovechando los bajos costes. Pero la historia no se detuvo ahí. El gobierno aprovechó ese impulso inicial para financiar la educación técnica, la investigación y los sectores estratégicos. El resultado fue un cambio de nivel. Si antes exportaba ropa y juguetes, China pasó a apuntar a la tecnología de punta: inteligencia artificial, robótica, vehículos eléctricos, biotecnología. Se crearon programas como el Made in China 2025 para dejar claro que el objetivo era ocupar el liderazgo mundial en áreas de alta innovación. Al mismo tiempo, Pekín comenzó a extender sus brazos hacia el exterior. La llamada Nueva Ruta de la Seda llevó capital chino para construir carreteras, puertos y centrales eléctricas en decenas de países de Asia, África y América Latina. Este movimiento garantizó el acceso al petróleo, los cereales y los minerales, y abrió mercados para los productos chinos. Para algunos analistas, se trata de una forma de neocolonialismo moderno. Para otros, solo la versión china de la expansión comercial. El hecho es que la presencia del país en el mundo creció a una velocidad récord, y a nivel interno, el impacto fue enorme. En los años 80, casi el 90% de la población vivía en la pobreza extrema. 40 años después, ese índice se redujo a menos del 1%. Cientos de millones de personas pasaron a tener acceso a vivienda, electricidad, escuelas y transporte. Fue una de las mayores reducciones de la pobreza jamás registradas en la historia de la humanidad. Pero este milagro económico no se produjo sin costes. Para mantener el ritmo, millones de trabajadores se enfrentaron a jornadas agotadoras, conocidas como 996, de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Era la rutina de muchas fábricas y empresas tecnológicas. El milagro económico que impresionó al mundo se sustentó en enormes sacrificios humanos, y los costes no se limitaron al ámbito laboral. El medio ambiente también pagó un precio muy alto. Durante décadas, la contaminación fue el precio invisible del crecimiento. El carbón, base de la matriz energética china, alimentó fábricas y ciudades, pero también llenó el aire de humo. En 2005, las estimaciones apuntaban a millones de muertes, directamente relacionadas con la calidad del aire. En ciudades como Pekín,
era habitual ver el cielo cubierto por una niebla gris tan densa que las escuelas tenían que suspender las actividades al aire libre. Además, proyectos gigantescos remodelaron el mapa y la vida de millones de personas. El caso más emblemático fue la presa de las Tres Gargantas, en el río Yangtze, de la que hablamos al principio del vídeo. Para construir la mayor central hidroeléctrica del mundo, más de 1 millón de habitantes se vieron obligados a abandonar sus hogares. Pueblos enteros desaparecieron bajo el agua. Muchos de los reubicados recibieron poco o ningún apoyo, y aún hoy hay quienes critican la forma en que se llevó a cabo este desplazamiento. Otra huella de este rápido progreso son las llamadas ciudades fantasma, conjuntos urbanos planificados, con edificios modernos y amplias avenidas, que tardaron años en conseguir habitantes. Son la prueba de que, en el modelo chino, construir primero y llenar después forma parte de la lógica del crecimiento. Y detrás de este engranaje está el Partido Comunista, que no solo funciona como gobierno, sino como una especie de director ejecutivo de una empresa llamada China. Aunque el país se declara socialista, en la práctica adopta una peculiar mezcla de comunismo político y capitalismo económico. Existen empresas privadas e incluso multimillonarios, pero la mano del Estado está presente en gran parte de las grandes corporaciones. Se estima que alrededor de 2/3 de la economía tienen algún grado de participación estatal. En este sistema, el individuo puede enriquecerse, pero siempre dentro de los límites impuestos por el colectivo. La libertad de expresión está controlada, no se permiten las huelgas independientes y la prensa funciona bajo censura. La lógica es la estabilidad en primer lugar, el crecimiento en segundo lugar y los derechos individuales en tercer lugar. Es un pacto social tácito, pero que sustenta la disciplina necesaria para llevar a cabo planes a largo plazo sin interrupciones políticas. Mientras que mucha gente sigue asociando a China con las fábricas baratas, el país ya está demostrando que quiere ocupar otro lugar en el tablero. Algunas de sus empresas se han convertido en líderes mundiales en sectores estratégicos. Huawei se ha convertido en una referencia en telecomunicaciones y compite con los gigantes occidentales. BYD ha ganado notoriedad mundial en la producción de vehículos eléctricos. DJI domina casi todo el mercado de los drones. Y TikTok, que nació como una aplicación china de vídeos cortos, ha conquistado a miles de millones de usuarios y ha cambiado la forma de consumir contenidos en todo el mundo. Estos avances no surgieron de improviso. Forman parte de una estrategia a largo plazo guiada por el Partido Comunista. El primer gran hito se celebró en 2021, cuando el partido cumplió 100 años y anunció que se había eliminado la pobreza extrema. Y en 2025, China volvió a llamar la atención. En el gran desfile militar de septiembre, vimos aviones surcando el cielo en formación, tropas marchando en sincronía impecable, misiles de última generación en materia nuclear y toda una puesta en escena de poderío militar. En el gran desfile militar de septiembre, vimos aviones surcando el cielo en formación, tropas marchando en sincronía impecable, misiles de última generación en el ámbito nuclear y toda una puesta en escena de pompa. No fue solo un evento protocolario, fue una demostración de fuerza, un mensaje directo sobre disciplina, poder tecnológico y capacidad para enviar un mensaje al mundo. Y ese mensaje apunta al próximo hito. En 2049, cuando la República Popular China cumpla 100 años de existencia, el objetivo oficial es presentarse como el país más fuerte del planeta. Próspero, moderno, líder en ciencia, innovación y cultura, con una clase media consolidada y objetivos ambiciosos como la neutralidad en carbono, el liderazgo en inteligencia artificial y los avances en la exploración espacial. El camino hasta allí es impresionante, pero también costoso. Derechos civiles limitados,
jornadas laborales agotadoras, desplazamientos masivos e impactos ambientales profundos forman parte de la cuenta. Para el gobierno, el sacrificio vale la pena por el resultado. Para muchos ciudadanos, el orgullo nacional compensa las dificultades, y para quienes observan desde fuera, la duda permanece. ¿Es China un modelo de eficiencia a seguir o una advertencia sobre el precio que se paga por el progreso? Lo cierto es que el reloj chino ya está marcado. Apunta firmemente hacia 2049. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Crees que China realmente alcanzará la cima? Deja tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios de Bello Mundo. Y prueba a usar la nueva función Hype del vídeo. Ayuda mucho al canal a llegar a más gente y seguir ofreciendo contenidos increíbles como este.